Bueno, siguiendo con esta segunda parte, vemos que en la respuesta de Mateo 7:14, el Señor dijo, son pocos los que se salvan. Ah, lo dijo Él. Vos hablas de multitudes. Dios dice que son pocos. Las multitudes, ¿sabes para dónde son? Para el camino ancho. Camino angosto son pocos los que entran en Él. Y es una elección de Dios. ¿Por qué? Porque son más bonitos. No, no se trata de bonito. Se trata de arrepentimiento, de ser sincero y de dar el 30, el 60, el 100%. Bueno, eso lo dijo Dios en Mateo capítulo 13. Resultados. Ahora miremos el caso del joven rico. Cuando vino y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sabe los mandamientos? Sí, honra a tu padre, sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, andá y vendé todo lo que tenéis y seguidme. Y dice que el joven rico se fue triste porque tenía muchos bienes. No es que a Dios le moleste la riqueza. Abraham era rico, Salomón era súper rico, David rico. La riqueza no molesta, pero no podés poner las cosas en primer lugar. En primer lugar tiene que estar Él. Y esa es la diferencia. Por eso los apóstoles dijeron, Señor, entonces ¿quién será salvo? Y Jesús le dijo, esto para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. La salvación, lo que tenés que entender, también te lo dice ahí en Apocalipsis capítulo 7, la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Punto. Y dice, toda esta gente que está acá han blanqueado su ropa en la sangre del Cordero. A pesar de que han hecho obra, pero ninguno de ellos dice, che, yo tuve que esconderme 3 años y medio, sí, yo morí, viste, porque no quise recibir la marca del 666 ni adorar a la bestia. No, nadie habla de jactancia, la salvación es por gracia, una dávida, como te dice la Escritura, un regalo de Dios, pero entonces, ¿por qué no sucede? Porque no hay arrepentimiento. El arrepentimiento no salva a nadie. Lo que salva es la sangre del Cordero de Dios, pero el arrepentimiento le permite a Dios actuar. No le podés quitar un alma al diablo porque se te da la gana. Dios actúa si hay un arrepentimiento. Eso lo enseña Zacarías, capítulo 3. Donde está el sumo sacerdote Josué con sus vestiduras viles y envuelto en pecado en el plano espiritual. Cuando una persona está en pecado, es como un enjambre de oscuridad que lo rodea. Por eso dice el Señor, quítale las vestiduras viles. Pero el diablo dice que estaba a su mano derecha para acusarle. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Como diciendo, pará, si este está contento conmigo, por qué lo vas a restaurar? Y ahí, bueno, Dios lo restauró. Pero en el plano espiritual, la iglesia, la esposa del Cordero, y no puede haber un casamiento si no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento no salva, pero le permite a Dios actuar. No es que quiero aceptar, no, yo acepto a Cristo. Empezás a repartir la salvación como si fuera algo que vos manejás y nadie maneja la salvación. A ver si lo entendemos todo esto, porque parecen niños estúpidos últimamente. ¿Qué querés que te hable? Si los siervos de Dios no vienen para aplaudirte ni el alma, ni el corazón, ni tu parte psicológica. Vienen a tocar a ver si podés entender. Entonces acá hay un problema gravísimo. La salvación pertenece al que está sentado en el trono y el Cordero y se la da a quien se le da la gana. Hermano, pero qué evangelio. Bueno, así está escrito, padre. Vos hablas de un evangelio popular, toma pa' vos, repartí esto. ¿Qué tenés que repartir lo que no es tuyo? Aparte que no es tu casa allá arriba, es el reino de Dios. Y Él sabe a quién va a llevar arriba y sabe a quién no va a llevar arriba. Así de fácil. ¿Qué dice el apóstol Pedro, Hechos capítulo 10? Mira, la gente se salva porque se le da la grandísima gana de... La gente no se salva, perdón, porque se le da la grandísima gana de no salvarse. Si Dios dice que escondió esta cosa de los sabios y se la mostró a los niños, bueno,
Velo en Hechos capítulo 2, ¿qué mensaje le da Pedro? El que no entra al templo de la hermosa no es salvo, porque nosotros, sí, Dios nos ha destinado. Sí, destinado, ¿sabe a dónde? Al infierno destinado. A ver, sí, no vamos a poner las cosas en su lugar, porque si no, esto es una joda, ¿viste? Y esta joda de, el tipo culto, amable, no puede decir esto tampoco, sí. Vosotros que a la verdad por fuera os mostráis justos, santos y buenos, y por dentro estáis llenos de huesos de muertos, son sepulcros blanqueados. Pero a la gente le encanta eso. Bueno, seguí con eso, varón. Vamos a ver en qué termina ese camino de tanta diplomacia, tanta... tenés que hablar. Si vos no vas a convencer a nadie, papá. Acá el que va a convencer es él y la verdad. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y bueno, lee el primer mensaje de Pedro, el segundo mensaje de Pedro. Anda a Hechos capítulo 10. Cuando Dios decide abrir las puertas a los gentiles, porque ya estaba profetizado, ya dejate de chuparle las medias a los judíos y a Israel. Sí, Dios lo va a restaurar, lo sabemos, pero la iglesia es 10.000 veces más superior. Una cosa son los amigos, otra cosa es ser la esposa de Dios. Los amigos sí, cierta revelación, hasta ahí no más, pero la esposa tiene identidad y tiene intimidad con su Señor. Léelo. ¿Qué es lo que te muestra la Escritura vos? A ver, yo soy el siervo de Dios, grandioso. ¿Qué te muestra la Escritura vos? A ver, ¿qué te mostró? ¿Qué te reveló Dios? A ver, andate Daniel capítulo 12, ya cuando termina toda la revelación que le da a Daniel, el profeta de Dios. Y le dice, Señor, ¿cuánto serán estas cosas? Anda, Daniel, esta cosa tan cerrada y sellada hasta el tiempo de fin. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, entonces todas estas cosas serán cumplidas. Como diciendo, mirá, flaco, vos no entendés una papa, vos entendés lo que se te reveló. Hasta ahí nomás, ¿entendés? ¿Lo entendés? Hasta ahí nomás, ¿entendés? Entonces Israel es su amigo. Sí, pero cuando termine la dispensión del poder del pueblo santo de Dios, entonces todas estas cosas serán cumplidas con tu pueblo. Vos sos amigo de Dios. La iglesia es la esposa del Cordero. Y a ella sí se le revela todo. Pero a vos hasta ahí nomás. Anda, Daniel, esta cosa tan cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Te hemos revelado hasta acá nomás. Vos no pertenecés a la intimidad especial de Dios. Vos sos amigos de Dios, como dice Juan el Bautista. Si no aprenden de nadie ustedes, si no hay revelación, jamás van a entender nada. ¿Qué le dice a Juan el Bautista con su propia boca? El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo se goza grandemente de la voz del esposo. Mi gozo es cumplido. ¿Y qué dice Jesús de Juan el Bautista, el que le predicó y bautizaba en el Jordán? ¿Qué dice Dios? A la verdad, de los nacidos de mujer no se ha levantado un profeta mayor que Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista, mirando hacia atrás, es mayor que todo, dicho por el creador del universo, no por tu teólogo. Que tu teólogo abrió la boca y se comió todo lo que le dijeron, como los judíos. De revelación no tienen una papa. Si hubieran tenido revelación, no hubieran matado al Señor de la gloria. Que ya Isaías en el capítulo 53 te dice, nosotros no le estimamos. No está diciendo Isaías, no, los egipcios no lo estimaron. No, los árabes no lo estimaron. Usted es peor que los otros pueblos. Por eso Dios fue a los gentiles. ¿Y qué dice? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, saliste a ver un profeta. Y más que profeta. De los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista como profeta. Pero, ahí viene el pero, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El reino de Dios es la iglesia, la esposa del Cordero. Pues fíjate cuando termina la revelación de la iglesia, ahí en Apocalipsis capítulo 3, que la revelación, ¿sabes qué? Él le habló
le metió mano a todo eso también. Fíjate en la Odisea. La Odisea significa el hombre reina o la gente gobierna. ¿Y dónde está Cristo? A las puertas, afuera. ¿Dónde estaba Cristo cuando vino acá? Afuera. Y los que se creían representantes de Dios dicen, ¿a vos quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Y con qué autoridad hace estas cosas? Y yo, la autoridad te la da el hombre, si vos haces lo que él dice. Pero cuando vos hagas lo que él dice, vas a eterna condenación. Mi consejito es aprender a aceptar lo que él te dice, no lo que la gente dice. Entonces acá tenemos problemas. Entonces en Apocalipsis capítulo 3, el Señor dice, bueno, hay la cosa de desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y cuando le dice que eres tibia, significa que no es ni frío ni caliente. Son los que están parados en el medio del camino, como Jesús le dijo a los sacerdotes, vosotros que no entráis en el reino de Dios y se lo impedís entrar a los que quieren entrar. Eso lo dijo el Señor. Lo que pasa es que tenés que leer la escritura, papá. Hay también humillarte delante del Señor una vez, 2, 10, 100 veces hasta que vos veas que Dios toca tu vida. No, si no es tan simple. Sí, es por fe la salvación. Pero Dios mira tu fe. Tal vez seas como el ciego, ¿viste? Dice, ¿quién va pasando ahí? Jesús va pasando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dios no lo quiere atender, no porque es sordo, sino quiere ver hasta dónde tenés tu fe. Y a los apóstoles le dijeron, Señor, despídelo, ¿no ves que va dando gritos atrás de nosotros? Y Jesús le dijo, bueno, tráemelo. ¿Qué querés que te haga? Que reciba la vista. Recíbela. Tu fe te ha salvado. Listo, y ahí va el ciego. Ya con la vista y alabando a Dios por lo que había hecho. Tal vez Dios espera un tiempo para ver si vos, cuando golpea la puerta y no me atiende, bueno, vengo otro día, ¿viste? No, no es muy importante para vos. No, sí. Es fácil, porque es por gracia, por fe, pero Dios mira tu actitud. No es que seas sordo y como ciego, no te escuche, no, quiere ver hasta dónde llega tu fe. Bueno, hoy día dobla tus rodillas, pedirle a Dios que te libere, que te dé discernimiento, que te dé tu Santo Espíritu. Porque ya lo dijo ahí en San Juan capítulo 3, verso 8, no te maravilles que te dije que te es necesario nacer de nuevo, el viento sopla donde quiere. Se acabó con todas las religiones, las instituciones, toda esa macana que lo único que hicieron es llevar a la gente a un estado eterno de condenación. Ya lo dijo Cristo, destruí este templo y yo en 3 días lo voy a edificar. Sí, un lugar de reunión, pero esto no enseña 1 Corintios capítulo 14. ¿Cuándo? ¿Cómo iglesia? ¿Os reunís en un lugar? Ahora al lugar le dicen iglesia, entonces, bueno, tengo que ir a la iglesia. Se creen que Dios lo tiene encerrado ahí en 4 llaves y tenés que ir ahí para hablar con él, ¿viste? Como si tenés que hablar con el presidente, tenés que ir a la Casa Rosada. Todo una niñería mental terrible, que es lo que te venimos hablando de Pedro. Si la gente se pierde, pues se le da la gana perderse. ¿Cuál es el mensaje? En base a él, como está escrito por los profetas, tendrán vida eterna. Por supuesto que Dios siempre habla de escoger. ¿Por qué? Y porque tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber una decisión firme. ¿Qué pasa si vos sos un hombre y ponele que una mujer compañera te confiese su sentimiento? Y bueno, pero resulta que ella anda con Gustavo, anda con Fernández. Y entonces Fernando y Gustavo te vienen a decir, che, ¿vos te vas a casar con ella? Sí. Sí, ella anda conmigo, flaco. Y el otro te dice, sí, toda la noche nos vemos. Y vos no te casarías. Bueno, así pasa con el arrepentimiento. Está bien, lo que vos hayas hecho, Dios te lo perdona, no tengas problema. Pero la vida comienza en el momento en que vos lo aceptaste.
Después la vas a luchar como Pedro, que dice yo no te negaré, ¿verdad? Y todo esto son debiluchos, y bueno, y vino el diablo, le metió una patada y terminó llorando. Bueno, Dios fue y lo buscó. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Hasta el día que aprenda que acá nadie le puede ganar al diablo. Nosotros ganamos porque nos escondemos en Cristo. Nunca he visto una oveja ganarle al lobo o al león una pelea. La oveja depende del pastor. Y Jesús dice, yo soy vuestro pastor y nadie la va a arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Ese es el pueblo. Entonces, bueno, cuando él habla, Pedro, de la salvación, habla que en base a él seremos salvos. Bueno, ahí se entregaron 3.000 personas, Hechos capítulo 2. Estaban todo el día en el templo. Mira el cambio que hace el Espíritu Santo. Y la gente veía, sí, son todos cristianos, sí. Como en Israel son todos judíos. ¿Qué tiene que ver eso? Y ahí cuando él le va a hablar a los gentiles, pues ya la iglesia también se había corrompido en un principio. Y claro, le haces reverencia a todo, pero para algo está la Escritura y para algo se te da el Espíritu Santo. Y sigo siempre adorando todo. Y así no vas a ni un lado con esas revelaciones. Y ahí Dios le muestra a Pedro en Hechos capítulo 10, cuando le muestra un lienzo con todo, animales, reptiles y todo, que sí, para la ley, sí, flaco, pero ya la ley se acabó. La ley cumplió su ministerio, matar al Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ya te lo dice el Espíritu Santo, la ley es un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque maldito todo el varón que no cumpliese todo lo que está escrito en la ley. Y sabemos que el hombre está bajo pecado. Por eso ahora, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Y de ahí va a haber un resultado. No todos van a ser el 100%. Dios dice, la semilla que cayó en buena tierra dio fruto. El 30%, el 60%, el 100%. Pero somos justificados. Ya hasta el mismo apóstol Pablo te dice en Romanos capítulo 3, verso 9, que pues somos nosotros mejores que los demás, de ninguna manera. Pues ya hemos confesado a todo el mundo que todo el mundo está bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, veneno de áspide ahí debajo de su lengua, con sus pies se apresuran a derramar sangre, no han conocido camino de paz. Pero todo esto lo dice la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero ahora, nuevo pacto, pero ahora, testificado por la ley y los profetas, ¿me entendéis? Nos habla de la justificación en Cristo Jesús, a quien Dios puso en el madero, en la cruz, para que seamos justificados por Él. Y termina Hebreos capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado por medio de la fe, sin las obras de la ley, como diciendo, flaco, ya este tema estamos hartos de tocarlo. Y lo damos por concluido. No, pero vos sabés, tenemos que guardar la ley. Sí, nadie sabe que se salva. Después Dios dirá. Ya vas a ver lo que Dios dirá. Entonces, cuando Dios le muestra el lienzo al apóstol Pedro en Hechos 10, y le dice, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y Jesús le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Punto. Y ese lienzo, que significaba todo lo inmundo, fue arrebatado y llevado al cielo, que son los gentiles. Si la iglesia está formada casi por el 97% de los gentiles, hay un 3% de Israel que aceptan a Cristo. Yo de 3 que conocí, 2 lo aceptaron mentalmente, 1 lo aceptó espiritualmente. Mentalmente cuando te convencen, ¿viste? Sí, lo acepto. Pero vos te das cuenta, no hay regeneración, no hay presencia de Dios. Y la forma que habla, y habla como los judíos.
Esta gente que no sabe la ley, maldita es. San Juan capítulo 7, y mandaban a traer preso a Cristo para matarlo. Genial, ¿eh? Entonces ahí le muestra el lienzo y dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y bueno, golpean la puerta porque ahí Cornelio, que era un gentil, era un centurión, un soldado, pero tenía aceite sin tener lámpara. Es decir, hacía las cosas de Dios, oraba a Dios siempre, ayudaba a los humildes, ayudaba a los pobres, y Dios se despertó por él, como Pedro dijo, a la verdad, dice que Dios no hace acepción de persona ni de nación, sino que se agrada con todo hombre que hace justicia y teme a Dios. Punto. Y ahí le predicó. ¿Y qué le predicó? El que no entra al templo de la hermosa no es salvo, el que no es católico no es salvo, el que no es evangélico no es salvo, el que no es maometano no es salvo, el que no es... Ya déjate de joder con toda esa torpeza humana. Le habló de Cristo, le habló de su muerte, su resurrección, y que en base a eso ya estaba escrito por nuestro Padre, con los profetas, recibirían perdón de pecado y herencia entre los santificados. Entonces Dios le dijo, mira, ahí te buscan. El Espíritu Santo le habló, le dijo, mira, ahí te buscan. No dudes ir con ellos porque yo los enviaba. Empezó a predicar, el Espíritu Santo vino sobre todos ellos, punto. Entonces ya en Hechos capítulo 11 ya lo esperaban los religiosos, se volvieron religiosos o entendían hasta ahí nomás. No, no, si los invadieron bastante bonito. Todos esos sacerdotes, muchos sacerdotes judíos aceptaban a Jesús, pero nunca se apartaron de Moisés, flaco. Nunca se apartaron de Israel. Nunca se apartaron de la ley. Entonces agarraron a la iglesia, la empaquetaron, la ataron, ¡pax! ¿Me entendés cómo es? Y ya empezaron a que tenían que ser circuncidados, guardar la ley de Moisés y un montón de macanas. Y ahí tenés en Hechos capítulo 11 que ellos le dijeron, ¿cómo habéis entrado en casa de incircunciso? ¿Habéis comido con ellos? Y bueno, Pedro humildemente, los siervos de Dios son humildes. Después, por ser humilde, a Pedro le metieron una patada, no te digo dónde, para que te des cuenta, y terminó afuera. Entonces, acá hay muchas cosas que tenemos que entender. Muchas cosas. Entonces Pedro le dijo, bueno, el Señor me mostró un lienzo, me dijo no llames inmundo lo que es santificado, me dijo que fuera con ellos. Cuando le empecé a hablar del templo La Hermosa, de los católicos, de los evangélicos, de los mormones, ellos sí aceptaron. Cuando le entré a hablar de Cristo, Dios le dio el Espíritu Santo. Y me acordé lo que Dios dijo. A la verdad, Juan os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 4. Quedáis acá hasta que seáis revestidos del poder de lo alto y me seréis testigo. No podés ser testigo de Dios si no tener Espíritu de Dios. Y si tener el Espíritu de Dios no estaría con todas esas chucherías humanas y pavadas de este planeta. Ahora bien, Pedro le dijo, bueno, me acordé de lo que dijo el Señor, que el Señor dijo, a la verdad, Juan os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y bueno, si Dios le dio el Espíritu Santo y purificó sus corazones por medio de la fe, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Te das cuenta de lo que es un siervo de Dios? ¿Te das cuenta? Ya basta ya de chuparle la media a los hombres. Los verdaderos hombres de Dios ocupan el último lugar. Los que quieren la preeminencia, la famosa preeminencia, son todos estos religiosos. Como Jesús los acusa de religiosos. Entonces acá tenemos un problema grave. Que no se dependen de ellos, ni del otro, ni de aquel, ni de arriba, ni de este de abajo, ni del costado, ni que voy a este club, ni que voy a la otra institución, sino depende de que Dios actúe. Bueno, si Dios le dio el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando sus corazones
por medio de la fe, no la ley, ni porque pertenezca a esa institución. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Ahí tenés un siervo, la iglesia del Señor. Che, te aviso, la iglesia es de Dios, no tuya. Léelo, 1 Corintios capítulo 12. La iglesia está formada por el Espíritu Santo, por el Señor y por el Padre. Verso 11 dice que el Espíritu reparte como Él quiso, el Espíritu Santo. Verso 18, que Dios colocó los miembros en el cuerpo como Él quiso. No como vos querés o tu institución. Si la religión sigue, no te haga problema. El diablo todavía no ha sido destituido de este mundo. No te haga ningún problema. ¿Querés religión? Bueno, te doy 10.000 religiones. ¿Cuál es tu problema? Si el diablo es un experto. Ahí tenía a los judíos. Anda a hablarle a los judíos, Anda a hablarle. No, a esta gente que no sabe. Anda a hablarle. Y anda a hablarle a otras iglesias. Anda a hablarle. Anda a hablarle. Bueno, querido, seguiremos este tema. Yo te voy a mostrar, a través de la Escritura, te doy un dato rápido porque el tiempo vuela, y te vas a Mateo capítulo 25, verso 1 al 10. De las 10 vírgenes, 5 son salvas. Y 5 no son, pero están esperando al Señor. Pero no tienen el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de 10, estamos hablando de que 5. ¿Qué quiere decir? Que el 50% no se salva. Ahí, yo te voy a mostrar la Escritura, Padre, para que te des cuenta que Dios lo que dijo es verdad. Pocos son los que se salvan. Y entonces, ahí tenemos que indagar, porque no se trata de la iglesia mormona, católica, evangélica, pentecostal, judío. Se trata de tu vida. Se trata de tu vida. Una vez que partas de este mundo, se acabó. O vas para arriba o vas para abajo. Entonces, es más importante que empecés particularmente a ver qué pasó, qué es lo que no pasó. Ahora yo te lo dejo ahí claro. Isaías dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. El profeta Elías también dice lo mismo. Señor, a tus altares han derribado, a tus profetas han matado, Israel. Oh, haceme reír un poco con Israel, papá. ¿De qué estás hablando? Son humanos, rehumanos. Y ahí estás condenado con ser humano. Acá tenés que ser un hijo de Dios. Mirá lo que dice también. Y después te voy a mostrar toda la escritura. Yo te voy a mostrar. Y Elías dice, Señor, a tus profetas han matado, tus altares han derribado y me buscan a mí para quitarme la vida. ¿Y qué le dice Dios? Che, flaquito, yo me he reservado 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal ni lo han besado. Dios siempre habla de remanente. Y en la iglesia también habla de remanente. Eso te lo dice el Espíritu Santo. Te lo dice en Romanos, capítulo 11 también. Por eso dice, y hoy también, dice Pablo por el Espíritu, ha quedado un remanente, llamado por gracia. No llamado, ¡ay, qué espectacular que este tipo! ¡Che, por fuera! ¡Che, excelente! No, vos sos por fuera y por dentro lo que sos, pues sos un hijo de Dios. Ya sé que hagas el 30, el 20 o el 100%. Bueno, que el Señor te bendiga. Seguiremos con este tema. Este tema es muy profundo. Y si te interesa tu vida, ya deja tu institución. Ya, no digo que abandones ese lugar. Dios tiene un remanente, punto. Que el Señor te bendiga.